Hay momentos en que todo es tan confuso que sentimos que nuestra fuerza interior se apaga. Soy Isaura Retana y estoy aquí para acompañarte a encender de nuevo tu luz. Nadie te dirá cómo vivir, sino cómo sanar. Este es un llamado urgente a construir una existencia plena. Esto es SOS, Mente y Corazón. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a SOS Mente y Corazón y estamos en el capítulo número 19 de celebrar, casi llegamos a los 20 y estoy muy orgullosa de este proyecto, pero sobre todo muy contenta y honrada de que ustedes nos acompañen cada semana con contenido nuevo. El día de hoy, de verdad, yo sé que siempre se los digo, que los compartan, que los escuchen, pero especialmente el capítulo de hoy me mueve muchísimo a mí en lo personal. Y creo que a la sociedad en general es un tema del cual debemos de saber más para prevenir y en todo caso también para actuar cuando ya se presenta. Vamos a hablar del bullying, esta conducta que se puede dar en casa, sobre todo lo asociamos a la escuela y pues que puede derivar en violencia, en agresiones físicas, mucho daño emocional a la autoestima de niñas, niños, adolescentes e incluso jóvenes, pero sobre todo también deriva en suicidio, en no poder manejar ese constante acoso u hostigamiento y niñas y niños, sí, tal como lo oyes, se pueden quitar la vida por bullying. Vamos a hablar de este tema tan sensible y para ello nos acompaña en SOS Mente y Corazón Juan Antonio Gurrola Luna, que fuiste nuestro padrino. Así es. Fíjate, el 12 de julio, estaba viendo ahorita la fecha, el 12 de julio se publicó el primer capítulo y tú fuiste nuestro padrino. Así que qué bueno que regresaste 4 meses después. Gracias, Isaura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues como dice Isaura, mi nombre es Juan Antonio Gurrola Luna. Soy psicólogo infanto-juvenil y pues bueno, yo encantado de poder participar las veces que me inviten. No siempre puedo, porque siempre tengo cosas que hacer. Tiene una agenda bien apretada. Sí, pero la verdad que el tema del bullying es un tema muy sensible, es un tema que es un poco como el suicidio. Nadie es culpable, pero todos somos responsables. Entonces todos tendríamos que hacer algo y espero que las cosas que hoy hablemos aquí no las identifiquen en sus hijos y sobre todo pues aquellas estrategias que les vamos a dotar como para prevenir estas situaciones, pues nunca las lleven a cabo. Así es. Saqué algunos datos estadísticos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría hizo un estudio acerca del bullying en el que pues hizo un sondeo, un cuestionario y 32% de los menores de 15 años consultados afirmaron ser víctimas de maltrato en la escuela. Más de 15% aseguró ser insultado y 13% dijo ser golpeado y pudiera ser hasta un porcentaje bajo. Claro. Hablar de 3 de cada 10 niñas y niños violentados, a lo mejor y si ampliáramos el sondeo pudiéramos sacar un porcentaje mucho más alto, ¿no crees? Claro, yo creo que son demasiados los factores que a veces intervienen para que una persona que ha sido violentada decida no hablar de este tipo de circunstancias o de este tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente son pues prácticamente una tercera parte de los niños sufren bullying según estas estadísticas, pero probablemente puedan ser muchos más. Y obviamente también habría que tipificar como el tipo de bullying o el tipo de situaciones que se llegan a presentar, porque obviamente pues regularmente creemos que bullying solamente es pegarle a alguien, pero hay demasiadas situaciones que tienen que ver con violencia que no necesariamente tienen que ver con el hecho de los golpes. Ok, vamos a arrancarnos precisamente con la base, explicarle a mamás, a papás que nos escuchan y por qué no, también si nos escuchan abuelitas, abuelitos, tías, tíos, incluso maestras, maestros, que creo que este tema especialmente quienes estén en la docencia deben escucharlo. ¿Qué es el bullying? ¿Cómo podemos definirlo? Híjole, bueno, pues el bullying es... De entrada a mí siempre me gustaría, siempre me gusta explicar el tema de la agresividad. La agresividad tiene como objetivo el hecho de causar daño a una persona. Es decir, muchas veces en la escuela dicen, es que este niño es muy agresivo porque les quita los juguetes. No necesariamente, probablemente tenga que ver con la forma en la que él se comunica o las dificultades que tenga de comunicarse y a lo mejor el quitar los juguetes es una forma efectiva de comunicación para él. Pero no quiere decir que haya una intencionalidad de dañar a alguien. Entonces la agresión siempre tiene esta intencionalidad de causar daño a una persona. Yo muchas veces les explico que si a mí llegan y me agreden y yo me defiendo, entonces cambia un poco esta perspectiva. Si hablamos propiamente de bullying, pues este acto deliberado de ejercer algún tipo de violencia o de algún tipo de agresión contra una persona.
Y que sea constante, ¿verdad? Y que sea constante y sobre todo que de alguna otra manera cause alguna repercusión en quien lo está haciendo. Me gusta mucho hablar, hay una canción que salió hace muchísimos años de un grupo de rock para niños que se llama Patita de Perro, y ellos tienen una canción que dice: un niño que es golpeado aprende a golpear. Y esta es una historia de nunca acabar. Así es. Y me parece que dentro de la canción decía: corre que te alcanza tu papá y te pega, una cuestión así. Yo la escuché cuando tenía como 8 años más o menos, hace 29 años que la escuché. Entonces eso te da un pequeño panorama de cuál es la situación de bullying, ¿no? Porque es que de repente ocurren este tipo de circunstancias. Y justo dentro de las preguntas que había preparado para este capítulo, más adelante vamos a hablar qué hay detrás de los agresores. Claro. Porque como lo decía este verso de la canción, bueno, ¿por qué el niño se expresa o por qué socializa de esta forma? Claro. Agrediendo, violentando. Es lo que ve en casa, tal vez. Eso Claro. vamos a hablar más adelante. Y a ver, Juan, ¿tú qué consultas? Juan Antonio, ¿cómo te digo? Como quieras, Juan, si quieres. O Juan Antonio, Sí, de si novela. quieres Juan Antonio de novela, sí. A ver, Juan, tú que consultas a niñas, niños y adolescentes, eres un psicólogo infanto-juvenil, ¿qué tan frecuente es que te lleguen este tipo de casos y qué tan extremos los estás palpando en Durango? Justo esta semana me pasó con un chico, él viene por parte de neuropediatría, entonces puntualmente me dice la neuropediatra: por favor checa el tema de los tics. Le digo: ok, vamos a ver, el tic tiene un componente nervioso, es este movimiento involuntario que no puedes controlar. Y me empieza a contar ciertos aspectos, ciertas historias, y empiezo a darme cuenta que sufre bullying, ¿no? Por ejemplo, me platicaba que jugando fútbol le daban patadas. Yo le preguntaba: ¿cómo te dan las patadas? Bueno, cuando soy portero me pegan. Y le explicaba un poco como si entendía el fútbol y a todas luces lo estaban agrediendo. Ok, no era ni accidental. No era accidental. Ajá. Y era deliberado y era siempre el mismo chico y es un chico más grande que él. Entonces, luego llegaba y decía: es que traigo un moretón en la pierna, traigo un moretón en la otra pierna, en la espalda me dieron una patada y situaciones en este sentido. Entonces, muchas veces a los chicos les cuesta trabajo como ver este tipo de cuestiones que realmente sea como una situación de violencia. Obviamente yo le preguntaba a los papás y les decía: ¿se han dado cuenta que cuando él trae un moretón los tics aumentan? ¿Se han dado cuenta que cuando hay un moretón él está más ansioso, él está más preocupado? Y me decía la mamá: ¿sabes qué? La semana pasada fuimos a la tienda y yo lo esperé afuera y él entró y entraron unos niños y él salió sin nada, no quiso comprar nada. Le digo: ¿y no te llama la atención este tipo de cuestiones? Sí. Pasa una semana después, volvemos a analizar el tema de bullying y me dice: ya sé quién le pegó, fue uno de los niños de la tienda. Oh. Le digo: ok, y entonces creo que entendemos esta parte. Obviamente es una situación que desafortunadamente ocurre. Muchos de los chicos que llegan a consulta precisamente llegan por esta, como uno de los síntomas es esto, ¿no? Que les cuesta trabajo socializar, que a veces no tienen amigos, que a veces se sienten solos o ya no quieren salir. Y obviamente pues hay que hacer una exploración y un análisis de ver por qué es que está ocurriendo este tipo de situaciones. Desafortunadamente el bullying pues es algo que ocurre con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Claro. Y sobre todo en el, muchos de nosotros, no es mi caso, acá está mi hermano detrás de cámara, si lo sabe, no es mi caso, pero sé que en muchas familias son los propios hermanos los que están hostigando, los primos. Pero en la escuela, sobre todo esto se da en la escuela, y la duda es, ¿suele ser siempre el niño mayor, el bravucón? ¿O cómo eligen a la víctima? ¿Lo ven débil? ¿Cómo se vuelve víctima un niño de esto? Aquí hay una situación bien peculiar. Tengo un paciente al cual quiero mucho y me da mucho gusto ver que se incorporó a algunas actividades que estamos haciendo porque le costaba mucho trabajo socializar con otros chicos. Él tiene una condición del espectro dentro del autismo y él le hacía bullying. Pero le hacía bullying a otro chico con discapacidad, que tenía un mayor coeficiente intelectual, probablemente una condición distinta. Entonces le hacía como mucho bullying a él. Entonces era una situación como muy particular, porque había 2 chicos que estaban, por decirlo de alguna forma, y no quiero sonar irrespetuoso ni grosero, pero en menor condiciones que otros chicos para poder realizar bullying, y le hacían a uno de ellos, ¿no? Entonces luego nos dimos cuenta cuando pues ya fue un poquito tarde de todas las circunstancias, porque muchos de los síntomas de bullying se enmascaran con otro tipo de cuestiones. Se pueden enmascarar con terrores nocturnos, con problemas para el control de esfínteres, con problemas de depresión,
con mismas situaciones de conductas rebeldes, entre comillas. Pero es como el trasfondo, ¿verdad? Exacto. De todo esto. Por eso te decía que teníamos que hacer como un análisis más profundo, más preciso de ver qué es lo que está pasando. Porque obviamente también hay que entender que en algún momento las personas que reciben bullying en algún momento lo van a replicar. En algún momento pueden replicarlo. O sea, con ellos van a encontrar a alguien que consideren más débil. Porque al final de cuentas esto tiene que ir saliendo. Si no te quedas, si no te lo quedas, va a ir generando cierto tipo de situaciones. Entonces, pues lo más apropiado es que no violentaras a alguien más, pero muchas veces lo haces. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera tiene que salir esto que tú estás viviendo. Entonces, pues sí es, muchas de las veces, obviamente son chicos mayores, son chicos que tienen pues cierto tipo de comportamientos muy característicos, son chicos que de alguna otra manera también probablemente no la estén pasando bien en casa, es decir, hay que entender que muchas de las situaciones de bullying es el reflejo que está ocurriendo en casa. Exacto. Y muchas de estas situaciones pues no se tiene el manejo apropiado, ¿no? Por ejemplo, con este chico que te menciono que le pegaban, ellos vienen de fuera de Durango, de uno de los municipios, y la maestra le parecía oportuno llegar con el chico, tomarlo de la mano, llevarlo al salón de 6º grado y que diga, señálame quién fue el que te pegó. Y le digo, bueno, esto es como revictimizarlo. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera es como en las películas que los detienen a 5 y señalas quién fue quien te lastimó. Y sabes que ya te estás marcando Exacto. Tu destino. Sabes que la gente te va a decir cosas, que te vas a meter en problemas. Y yo les decía, busquemos una estrategia diferente. Porque al final de cuentas, pues al chico le daba miedo denunciar a su agresor, ¿no? Claro. Porque era mucho más grande, porque podía generar más dificultades. Y yo platicaba con él y yo le decía, a mí me duele mucho que te pase esto. Y me dice, a mí también, pero a veces no sé qué hacer. Entonces tratamos de trabajar como no en la prevención, pero primero la identificación y obviamente saber que no todos los chicos tienen estabilidad para ir y denunciar, sino que tenemos que buscar el tiempo, las circunstancias, los momentos para saber qué hacer. Y obviamente también, por ejemplo, uno de los modelos de intervención en abuso sexual es también trabaja la persona que abusó, porque seguramente él también fue víctima. Exacto. Entonces, esto es un tema muy complejo donde se tienen que tener todos los elementos y saber qué es lo que tienes que hacer para atender de mejor forma. Porque obviamente si tú llegas y reprendes a quien lo hizo, pues entonces le estás echando gasolina al fuego que él tiene chico para seguir presentando este tipo de conductas. Y es que se vuelven agresores, pero en algún punto tal vez también fueron víctimas, claro, ¿no? Claro, es lo que decías, replican lo que ven en su casa. Con ello, pues voy a lo que hablábamos hace un momento. ¿Qué hay detrás de los agresores? Vienen de familias donde también hay acoso, hay agresión, ven violencia entre sus padres, ellos mismos constantemente son pues violentados. Seguramente esa es la realidad de la gran mayoría. Claro. O hay casos en los que el niño sea así de violento nada más porque pues su genética se lo dice o su personalidad. Probablemente la mayoría de los casos son niños que de alguna otra manera, han sufrido algún tipo de violencia. Yo te puedo decir que al menos he tenido 2 casos con condiciones orgánicas, por decirlo de alguna forma, es decir, alguna, no malformación, pero alguna alteración a nivel cerebral, por decirlo de alguna manera, que hace que tengan este tipo de dificultades, pero okay. es el menor de los casos. Por eso te decía esta parte y me centro mucho en el tema del diagnóstico, de saber qué es lo que está pasando, okay. Porque obviamente si tú, el control de tu cerebro, más bien si tú no tienes esta capacidad de controlar tus conductas mediante tu cerebro, entonces va a ser una situación completamente diferente a cuando tú tienes esta capacidad, ¿no? A cuando tú actúas de forma deliberada para comportarte de esta forma, porque por ejemplo, al menos un par de pacientes que han tenido esta condición, que han tenido, uno se llama síndrome disejecutivo orbitofrontal, que es prácticamente al cerebro la parte de la regulación de la conducta no existe. Entonces aquí es una intervención completamente distinta, pero es algo que está fuera de tus manos. ¿Por qué? Porque no tienes tú este control. Entonces necesitas medicación, necesitas programas específicos de modificación de conducta y situaciones en este sentido. En el otro caso, los chicos, pues la mayoría de los chicos que han sido violentados de alguna otra forma tienen alguna dificultad de manera significativa con respecto a la dinámica familiar. Muchos de estos chicos son chicos que tienen que comportarse de esta manera porque de alguna otra forma es lo que la vida les ha enseñado, ¿no? Así es. Es decir, tienen que hacerle frente a las circunstancias, luego dicen, ¿no? Que
el barrio es el que te hace ser quien Así eres. es. Y Luego, a ver, antes, creo que ahorita ya no es el protocolo que tienen las escuelas, pero antes al niño que pues rompía con el orden, lo expulsaban. Claro. Así, en un chisquido le decían, no, generas desorden, vámonos, para afuera. Y de pronto se cambió esa mecánica que yo coincido y tal vez como padres diremos, bueno, si está agrediendo a mi hijo no lo quiero cerca. claro. Pero no es la solución hacer a un lado a un niño, un adolescente, que mejor vete a tu casa, veas un núcleo y descubre qué es lo que lo está Claro. volviendo así, o si no, definitivamente lo vas a perder socialmente. Sí, algunas de las recomendaciones que se utilizan mucho en chicos que tienen problemas de conducta o conductas disruptivas es no los juntes a todos los que tienen este tipo de dificultades. Y obviamente entiendo mucho a los padres porque es una constante que los papás dicen no, y desde pequeño, no quiero que mi niño se junte con el niño que muerde. No quiero que mi niño esté al lado del que pega, porque obviamente pues a nadie le gusta ver a su hijo que sufre, porque también hay que entender que muchas de las veces este tema del bullying escala y genera lesiones, genera muerte, genera situaciones traumáticas, complejas. Y obviamente pues como padres y como sociedad no sabemos reaccionar ante las situaciones propias de violencia. Es decir, y lo suele que... ser muy cruel, ¿eh? Sí, A claro. veces dices, bueno, son niños, son niñas, son adolescentes. No, o sea, te sorprendes el nivel de daño que puede causar a una persona, Claro. lo agresivo, lo violentos que pueden ser los comentarios. O sea, comentarios como ofender su físico, Claro. que es de lo que más se da, ¿no? Y que también aquí, pues, hacerle un llamado de atención a las mamás y a los papás, porque luego pues también hay que empezar a educarlos desde bien chiquitos. ¿Cuántas veces no nos hemos topado al papá que dice, mira aquel señor bien gordo? Y ya le estás enseñando a tu hijo a observar tal vez los defectos físicos, no sé, las diferencias de las personas y señalarlas y Claro. reírse. Y ¿qué ejemplo estamos dando? Desde expresarlas, ¿no? La Ajá. forma en la que tienes de expresarte, pues los niños lo van a hacer tal cual. Y obviamente en este sentido va más allá del tema de la empatía, va más allá del tema de la comprensión, ¿no? Porque, no sé, a mí hace poco un amigo me ponía un comentario bastante desafortunado en Facebook con respecto a una enfermedad que yo tuve. Ok. Y lo único que pensé fue, ¿qué tan miserable tiene que ser tu vida para que tengas que exaltar una desgracia para sentirte importante? Y obviamente con estos chicos pasa mucho eso, ¿no? O sea, ¿qué tan complejo tiene que ser lo que están viviendo para que tengan que violentar a otra persona? Y estar quizá, no sé si más tranquilos. O pero- enmascarando su Exacto, propio dolor, o ¿no? enmascarando su propio dolor. Y sobre todo, qué complejo también el no saber cómo manejar esto. Porque sí, desafortunadamente todavía en 2023 vamos a dar de baja a los chicos, vamos a enviarlos a su casa a que piensen, y no es una medida correctiva ni formativa, es simplemente un poco vamos a dejar de lado esto y a ver qué pasa. Y como sociedad creo que nos hace falta mucho en este sentido. Creo que tendríamos que implementar modelos de intervención y de atención, y sobre todo saber cómo poder manejar de forma integral todo este tipo de conductas. Desafortunadamente en México trabajamos siempre a nivel reactivo, no a nivel preventivo. Entonces ya hasta que vemos este tipo de dificultades, las situaciones se van haciendo más ¿Y complejas. cómo se podría prevenir? A ver, ayúdanos. De entrada creo que tendríamos que establecer, ¿cómo poderlo decir? Programas de concientización a los padres de la labor que ellos deben desarrollar dentro de sus hijos. Ok. Porque de alguna otra forma tú ves a muchos chicos que van creciendo solos, chicos que van teniendo influencias que no siempre son las mejores, chicos que de alguna otra manera pues están solos. Por ejemplo, ahora yo conozco al menos un par de chicos que a los 12 años ya traen un vapeador. Y el vapeador, o sea, es comprarle la muerte a tu hijo, Es muy es dañino. asegurarle 10 años menos de vida. Pero entonces los papás no saben cómo manejar este tipo de circunstancias. Los papás no saben cómo tener conversaciones incómodas con sus hijos. Los papás no saben cómo acercarse y decirle, oye, hijo, me preocupa esto que estés haciendo, ¿no? Porque también hay muchos papás que por cuestiones laborales, por cuestiones personales, no atienden a sus hijos. Y se vuelven muy permisivos, muy Claro. complacientes, mucha culpa en la educación, en que no estoy contigo, entonces haz todo lo que tú quieras. Claro, porque cuando estoy, pues si nomás te voy a regañar, pues obviamente no va a generar nada positivo, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, creo que es importante el tema de la concientización, creo que es muy importante el tema de abordar escuela para padres, de formar más a padres,
Desafortunadamente las instituciones públicas no se dan abasto para atender este tipo de problemáticas. Desafortunadamente hay una lista extensa de pacientes que necesitan ayuda y no hay los suficientes especialistas para poder atender este tipo de cuestiones. Pero ojo, eso no quiere decir que como sociedad no hagamos nada. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, y yo lo decía hace tiempo y lo sigo manteniendo, en pleno 2023, ya llegando a 2024, es imposible que tú no aprendas a hacer algo. Si tú no quieres aprender un tema es porque no quieres, porque hay demasiados recursos en la red, porque hay demasiadas aplicaciones, videos, tutoriales que te enseñan cómo poder trabajar con tus hijos. Claro, se han abierto muchísimo las puertas de la información, así que simplemente este es un canal para eso. Simplemente este es un canal para eso. Definitivamente los papás, mamás que no quieran aprender más el cómo sobrellevar la crianza es porque les ha faltado interés, tal vez les ha faltado tiempo, pero bueno, creo que todos quienes somos mamás y papás, o al menos así debería ser, pues los hijos son nuestra prioridad en muchos sentidos. Y sobre todo el tema de la conciencia, porque yo creo que la principal dificultad de los padres es que no desarrollan las habilidades para el futuro de sus hijos. Obviamente, tú como padre, tu principal labor no solamente es criar a tu hijo, sino es acompañarle, entenderle, guiarle y sobre todo darle las herramientas para hacerle frente a este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque obviamente las dificultades que no se trabajen ahora, más adelante van a explotar. Es decir, si a ti nunca te enseñaron cómo controlar tu conducta, pero si tú como padre tampoco sabes controlar tu conducta y explotas a la primera, pues entonces no esperes que tu hijo se comporte de otra forma. ¿Por qué? Porque este aprendizaje vicario, este aprendizaje que se da a través de la experiencia, pues va a ser difícil. Es decir, tú no puedes ser un padre que grite y esperar que tu hijo no te grite o te falte el respeto. Sí, totalmente. A ver, y ya entrando a la recta final de este capítulo, que seguramente haremos una segunda parte porque es un tema muy preocupante y que a mí me conmueve mucho. Sí, claro. Tengo 3 sobrinos, un hijo, 2 de mis sobrinos ya también en edad escolar, y luego de pronto llegan y te dicen, hay un niño que me molesta. Me parte el corazón pensar en un chiquito de una edad de 5 años, que es la edad que tiene mi hijo, y que de repente llegue y te diga, alguien mayor que yo no me considero con la fuerza de poder defenderme, viene y me hace, me hace sentir mal con palabras, con empujones, con lo que sea, y como mamá quisieras ir corriendo y estar las 24 horas hacia atrás de él. ¿Pero qué hacer? Justo te platico algo personal. Mi sobrino está en segundo de secundaria y hace poco le mandaron a hablar a mi hermana porque él inocentemente le prestó el teléfono a sus compañeros. Entonces sus compañeros estuvieron molestando a un niño y los papás del niño que molestaron iban a golpear a mi sobrino pensando que había sido él, ¿no? Entonces por una parte fue como, ok, ¿qué es lo que está pasando? Pues entendimos el tema de habilidades sociales que habría que trabajar en mi sobrino, de entender las intenciones de las personas y cuestiones en este sentido. Pero yo me ponía a pensar en los papás, ¿qué tanto le habrán hecho o dicho a su hijo para que reaccionen de esa forma? Claro. O sea, algo pasó para que ocurriera esto, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionar? Es que somos como leonas y leones a la hora de defender a nuestros hijos. En ese sentido, yo creo que todo mundo lo haríamos, ¿no? Si alguien que amamos está en daño, reaccionaríamos así de forma impulsiva porque de alguna otra manera pues es esto, ¿no? Es la sangre la que llama, es este impulso, este instinto que está ahí. Pero obviamente, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, el correcto protocolo, digamos. Si ya llegó un niño, una niña, un adolescente a abrirse con papá y mamá, que tampoco es tan fácil que lo hagan, y le dice, me están molestando, esto está ocurriendo. Como papá, ¿cómo afrontas esa situación? ¿Qué hay que hacer para protegerlo? Yo primero lo que apelaría, o lo primero que diría, es que tú como padre generes la confianza en tu hijo. De que para te cuente que llegue cosas. Y te diga las cosas. Porque a veces, y creerle. Porque a veces entonces me dicen, oiga, es que lo traigo para que le diga qué le está pasando y usted me lo diga a mí. Entonces es como de, pues es que yo no soy el intérprete ni tampoco soy el intermediario, ¿no? Mejor trabajemos en que se generen las habilidades para que él se pueda acercar con usted y decirle. Obviamente aquí el tema es tratar de actuar con la mayor ecuanimidad posible, es decir, poder de alguna otra manera, sangre caliente, cabeza fría, porque bajo esas circunstancias puedes decir, puedes arremeter. ¿Qué pasó hace poco en una de las preparatorias aquí en Durango, no? Que llegó una mamá y jaloneó el cabello a una niña porque probablemente a su hija la estaban lastimando, molestando.
y creo que la señora terminó en cárcel Sí, por la lesiones. detuvieron. Ajá, Ujú. entonces Sí. salió más grave esta situación, Ahí ¿no? la situación tiene que ser al tú por tú, pero con los adultos, ¿verdad? Con los papás, no enfrentar y confrontar a los niños. ¿Sabes? ¿O qué nos recomiendas? Yo creo que el tema más de tú por tú es el tema de actuar con la ecuanimidad y sobre todo no tratar de buscar venganza, sino que se haga justicia. No, solución y justicia. Hay que entender claro. que este tipo de circunstancias hacen que te hierva la sangre y que salga lo más primitivo de ti. Pero obviamente tienes que actuar con tal ecuanimidad que te permita no generar un problema mayor, porque luego entonces, por ejemplo, pues la mamá al defender a su hija Se mostró violenta. y terminó dejando a la hija sola. Ujú. Y entonces el tema de bullying probablemente se vaya a acrecentar por las cosas que le van a estar diciendo a tus papás, ¿no? Obviamente no hay como un modelo que te diga, o lo que te diga la ciencia dista mucho de ser verdad. ¿Por qué? Porque te dicen, guarda la calma. Pues si lo ves, pues no vas a guardar la calma. Ujú. Pero sí es tratar de actuar con la mayor ecuanimidad posible, tratar de pensar en las consecuencias de las circunstancias a las cuales te vas a enfrentar si reaccionas de una u otra forma. El hecho de buscar soluciones, el hecho de entender por qué es que se están dando este tipo de cuestiones, porque luego conoces la historia de los chicos y dices, híjole, qué difícil situación está viviendo. Y no es que lo justifiques, pero es que entiendas que también él está viviendo violencia de muchas cosas y lo único que está haciendo es expresar o sacar ese dolor que tiene. Ujú. Pero obviamente... Pero como tú dices, o sea, si No, claro a mí no que me te- importa. Claro. Digo, si ya le están pegando a tu hijo, sí que triste tu historia, pero Claro, oye, exacto. respeta. Sí, es esta cuestión, ¿no? El hecho de no justificar, sino el hecho de entender, pero que se tomen las medidas necesarias y sobre todo no que sea algo coercitivo, algo que, te pego, pégale. Porque luego muchas veces dicen eso los papás, ¿no? Sí. Defiéndete. Defiéndete, ajá. Híjole, a veces es lo único que queda. Y no es que yo esté a favor de la violencia, pero a veces los chicos están tan cansados que recurren también a la violencia, a defenderse. Y eso ha sido Pero a algo... ver, bueno, porque yo suelo dar el consejo de dile a la maestra, dile al maestro, pero los maestros están preparados realmente para enfrentar ese tipo, o sea, ¿qué hace un maestro cuando llega un niño y le dice, me están molestando? ¿Qué hace? ¿Cuál es el protocolo? Híjole, ahí es todo un tema. La verdad que los maestros, mis respetos para Sí, lo que claro. hacen, o sea, pero siento que a veces las instituciones formadoras de maestros se quedan como muy cortas en los protocolos que tendría que existir con respecto al tema de violencia. Me tocó en alguna ocasión atender a un chico que había la posibilidad de tomar acciones legales contra sus, pues, quienes le hacían bullying. Pero la institución y los padres no quisieron hacer nada por todo lo que conlleva el trámite legal y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces los maestros tienen una noción de cómo poder atenderlo, pero obviamente hay cosas que están fuera del control de sus manos. Oye, y es que va de agresiones a agresiones, Claro. ¿eh? O sea, una cosa es que te diga, ay, tonto, tú no sabes hacer esto, que de todas formas pónganse en los zapatos de un niñito de 4 años que su compañerito le habla Claro. así y en su casa no suelen hablarle así. A otro tipo de agresiones que incluso transgreden hasta su cuerpo, Claro. los violentan en el baño, o sea, hay Sí, casos los muy desnudan, les toman extremos. fotos, Ajá. o sea, hasta situaciones de abuso sexual como tal. Ya dinos, Juan, ¿cuál es el protocolo? Yo quiero saber qué tenemos que hacer. ¿Qué es lo que si encuentras que tu hijo... Danos una guía de un paso a paso cuando ya tu hijo te dijo, ayúdame. Ok, bueno, creo que uno de los aspectos primordiales es el hecho de poder hablar con los hijos y decirle, bueno, de entrada te agradezco que me digas Ujú. y sé que es una situación compleja la que estás viviendo. No le reclames de por qué no me habías dicho antes, sino Ujú. entiendo que tenías miedo de podérmelo decir y apenas me lo dices. Y un poco es también qué te gustaría que hiciéramos. Ok. Porque obviamente si tú llegas y te lo llevas y me dices, porque luego, ¿qué es lo que dicen los papás? Si no me dices quién te pegó, yo también te voy a pegar. Ay, no, hombre. Híjole, pues entonces ahí es como, ¿qué vas a hacer, no? Entonces en este sentido es primero entender qué es lo que está pasando, saber qué es lo que está ocurriendo, ver qué acciones vas a tomar. Porque también luego de pronto tú dices, te voy a cambiar de escuela para frenar esta situación. Y tal vez no, y tal vez le rompes a tu hijo Claro. su Su lugar, núcleo de exacto, su sociedad. Exacto, entonces en este sentido, por eso te decía, va a depender mucho de ciertos casos,
Pero lo básico es esto, el hecho de poder entender a qué se está viviendo, que se está enfrentando tu hijo, tu hija, el hecho de poder generar la empatía y la confianza para que te diga las cosas. Trata de no reaccionar de manera desproporcionada, trata de escucharlo, no de oírlo. Trata de escucharlo para entender qué es lo que está pasando, para saber qué es lo que está viviendo y sobre todo tratar de buscar una solución, pero que sea una solución que a ambos les haga sentir como confianza. Involucrar a los directivos de la escuela, sí, definitivamente. Obviamente, por ejemplo, una de las situaciones propias que ocurre dentro del bullying es el hecho de que hay alguien que observa pero no hace nada. Entonces, también eres parte de la dificultad. Tú tienes que tomar las acciones necesarias para hacer que este tipo de circunstancias no se sigan replicando. Cuando yo doy charlas en escuelas, el común denominador es que me dicen, ¿y cómo nos acercamos con los papás a decirles cuando hay un problema con sus hijos y no hacen nada? ¿Qué tenemos que hacer? Uh-huh. Esa es la principal frustración de los maestros. Uh-huh. El ver que hay una dificultad y que del otro lado no llega este mensaje y que del otro lado no hay esta intención de arreglar la situación que está pasando, ¿no? Obviamente es una situación compleja porque mientras del otro lado no se tomen las acciones correspondientes, la situación se va a seguir presentando. Es decir, mientras del otro lado no haya un modelo de intervención, una intervención que haga que disminuyan las conductas, se van a seguir presentando. Uh-huh. Esa es la complejidad de cómo saber cómo reaccionar, porque al final de cuentas, pues, ¿qué pasa si tú citas a los papás del otro niño o la otra niña y no van? Uh-huh. Y entonces ahí es cuando Oye, que ahí está el otro lado de la moneda, ¿eh? O sea, te pueden hablar de la escuela porque tu hijo es la víctima o tu hijo es el agresor. Y también, qué mal que como papás, o sea, te estén hablando para que sepas que tu hijo es violentador, también es igual de grave que si es la víctima. Claro, y obviamente la cuestión es que luego hay muchos papás que van a ejercer más violencia, más coerción con los chicos y entonces, uh-huh, como decía la canción, esto va a ser un cuento de nunca acabar. Uh-huh. ¿Y quién nos puede ayudar como mamás y papás para guiarnos en eso? O sea, es decir, ya estamos inmersos en el problema. ¿A dónde ir? Yo les digo mucho a los papás que traten siempre de acercarse con profesionales que sepan con respecto a este tipo de situaciones. Lo primero sería los psicólogos. Uh-huh. Es decir, muchos papás no saben cómo manejar esta situación, no saben cómo acercarse con sus hijos. Ven que algo pasa, pero no saben cómo decir o les da miedo lo que vaya a pasar. Entonces, lo primero que tendría que hacer, es acercarse con los psicólogos o quizá con los profesores, uh-huh, hablar acerca de la situación, de la preocupación. Ya los docentes, mis respetos, también les dan muchísimas capacitaciones. Seguramente algunas tendrán que ver con esta atención. Sí, claro. El hecho de acercarse, con los profesores, con las instituciones educativas, con los psicólogos, para mí serían como los principales uh-huh, involucrados en este tipo de cuestiones como tal. Y obviamente también pues están las instituciones, no recuerdo si CIPINA atiende este tipo de situaciones, pero está la Procuraduría del Niño, Niña y Adolescente, uh-huh, donde ellos llevan a cabo situaciones propias de bullying. Cuando hay una situación de bullying, ellos son los encargados de tomar medidas en la escuela, okay, de saber qué es lo que se tiene que hacer, de ver cómo están los implicados. Obviamente también hay que entender que esto va a llegar hasta donde los padres decidan que llegue, porque hay papás uh-huh, que deciden no continuar en el proceso, y darle un acompañamiento siempre a los hijos, ¿no? Porque lo decíamos, estos casos de bullying pueden terminar en un suicidio si no se atiende. Muchos de los chicos, por ejemplo, hace tiempo salió en La Laguna un chico que en teoría se había suicidado porque no le dejaban escuchar Peso Pluma. Pero al día siguiente salió que el chico era violentado, me parece por padres, por compañeros. Entonces esto es algo que está ahí. Y es algo que en cuanto tú detectes las situaciones propias de bullying, creo que lo más oportuno, más allá de saber cómo reaccionar, también es el hecho de qué vas a hacer con tu hijo por si hubo alguna repercusión. Okay. Porque entonces pueden aparecer las cuestiones traumáticas, pueden aparecer ciertos retrocesos, pueden aparecer cierto tipo de circunstancias o situaciones que nos hablan de que algo no está del todo bien. Así es. Y sobre todo, pues ya para irnos despidiendo, hacerles la recomendación de que consideren reforzar la comunicación con sus hijos, uh-huh, ser observadores de su comportamiento, porque si no los conocemos, ¿cómo vamos a detectar si están cambiando en algo su conducta?
hay que interesarnos más por quiénes son sus amigos, con quiénes se relacionan, de qué humor andan, que la adolescencia seguramente es muy complejo, muy complicado, pero si vamos desde años antes reforzando la comunicación, tal vez podamos transitar más tranquilamente, ¿no? Claro, de hecho, hace poquito hice como una campaña que se llama Créele. Uh-huh. Créele a tu hijo cuando diga que la persona que más lo quiere lo está tocando. Créele a tu hijo cuando dice que alguien lo está molestando. Muchas veces los papás no llegan a creer este tipo de cuestiones. O lo subestiman. O lo minimizan, claro, así ¿no? Defiéndete. No pasa nada. Defiéndete, ¿no? Pero no le dan las herramientas para que se defienda. Y también cómo te defiendes si son más chicos, son personas más grandes que tú, son muchos más que tú. Entonces esto que tú dices para mí es esencial. Esta conexión que llegas a tener con tus hijos es algo que ahora sí que es vital entre la relación de padres e hijos. Yo les digo mucho a los padres, hay una frase que me gusta mucho, que hace mucho tiempo reflexionaba, que dice que el hogar tiene que ser ese lugar al que los hijos quieran ir corriendo cuando las cosas no están bien, y no del que se quieran ir corriendo cuando las cosas están mal. Y que sepan que en sus papás van a encontrar protección, claro, y respaldo a lo que les está ocurriendo. Exacto, porque imagínate esto que decíamos, ¿no? Pues si te pegan y no te defiendes, pues yo también te voy a pegar. No, pues gracias, mejor quédate callado. O sea, Ajá. quédate nada más con una golpiza y no con la que te van a poner tus padres, ¿no? Definitivamente vamos a tener una segunda parte de este capítulo, claro, porque nos quedamos cortos con el tiempo, pero espero que les haya sido de mucha ayuda. Pues ya lo saben que nos pueden dejar sus dudas, sus comentarios, por si tienen algún tema muy específico de, oiga, mi hijo se está comportando así. Aquí a través de Juan Antonio se los vamos a resolver, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Ya lo comprometí. No te preocupes, no pasa nada. Muchas gracias por acompañarnos, por esta charla. ¿Vas a venir otra vez a platicar? Sí, claro. De este y otros temas. Podemos, no sé, mira, por ejemplo, hay un libro que yo compré en una tienda de supermercado que empieza con W y termina en Art. Y es de donde está un ratón, está un pato y hablan del bullying. Y es un pequeño libro para niños. Pues estamos en Librería Ochoa. Sí, probablemente también deban de tenerlo. Sí, seguramente hay Ajá. temas del tipo. Exacto. Pero sí es bien importante que busquen como todos los recursos que hay en red para saber cómo manejar. Y sobre todo, saben, papás, es algo que se los digo, muchas situaciones que viven no es algo que tengan que vivir solos. Tienen que acercarse con las personas para decir, sí, oye, definitivamente no hay manual para ser mamá, para ser papá, pero hay personas que nos pueden guiar, que han estudiado acerca de estos temas. Gracias, Juan. De nada, Isaura. Nos vamos. Al contrario. Deseándoles un excelente día. No se pierdan el contenido de SOS Mente y Corazón. Visiten Librería Ochoa, que además tiene promociones en el cierre de año. Y déjenos sus comentarios si quieren algún tema especial. Así que nos despedimos. Muy buen día. Soy Isaura Retana. Hasta la próxima.